Bueno, como siempre es un gusto el poderles saludar y aquí los quiero tener en la mira para saludarlos y verlos. Gracias por estar conmigo. Y sí, se está empezando. Gracias Andrés Mora Loyo, María Morán y 30 personas más que están en este momento escuchando y viendo. Muchas gracias a todos ustedes. Manuel Garza, Jorge Santos y 30 personas más are watching you. Luisa Iliana Torres, Lara, buenas noches. Cristina Plet, buenas noches. Ezequiel Mota, Martínez, Miguel Alviso y 30 personas más. Ángel Piofollo, miembro. Pedro, buona tarde. Buonasera, si dice en italiano. Gracias, García y otras 30 personas más. Marisela Hermosillo García. Listos, puestos, don Pedro. Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí presente, lo extraño cuando no está. Gracias, Verónica, pues nosotros también los extrañamos mucho y por eso estamos aquí todos los días en comunicación con ustedes. Laura Torres, 30 personas más. Silvia de la Rosa, gracias, buenas tardes. M. Guerra, Javier, Marta Angélica Loza, Elías Alcocer, 30 personas más. Saludos, Alberto Sierra. Gracias. Noemí Tenorio. Pedro, hola, ¿cómo estás? Liliana Camus. Jalón. Mariela Alejandra, Iván Santoyo y 30 personas más. Marce Ro. Buenas noches. Fernando Real. Gracias. Synergy Rionov, David Rodríguez y 25 personas más. Saludos desde mismísimo Papantla, en Veracruz. Te saludo, Pedro, con mucho cariño. Muchas gracias. Igualmente, Gabriela Rosas, Cecilia Rodríguez, Elvis Ruiz y 25 personas más. Saludos, Pedro. Magdalena Rodríguez del Castillo. Bueno, hay muchas personas. Gracias. Gracias por estar conmigo. Gracias por estar conmigo. Ya aprendí el arbolito, ya vieron, ¿no? Es modo apagado, modo prendido. Entonces ahorita estamos en modo prendido. Bueno, fíjense que, hijo, tenemos que hacer algo porque todos los días es una bronca y una bronca y una bronca y es un obstáculo y por eso puse que hay más piedras en el camino, ¿no? Las piedritas en el camino que se le ponen al desarrollo de México. El mundo está transitando por una evolución entre el final de la era del petróleo y el inicio de la utilización de otras formas de energía. No quiero decir que la electricidad se haya inventado el día de ayer, no, pero la electricidad en forma de aplicación cada vez mayor, por supuesto que está evolucionando. Y con ello está transitando el mundo de una primera fase. La humanidad tiene fases en su desarrollo y se piensa, según los teóricos de la ciencia ficción, que hay muchas otras civilizaciones en el universo que tienen formas diferentes de energía para llegar a mover todo, incluso a voluntad, bajo un principio energético que empieza con el subsuelo, cuando descubrimos que los desechos pétreos eran una fuente energizante porque tenían elementos que tenían una forma de combustión. ¿Por qué tienen una forma de combustión? Porque tienen un principio del carbono. El principio del carbono es una forma de vida. La vida sin el carbón no sería vida. Por eso hay tanto carbón en el mundo, porque la vida y el carbón están ligados. Perdón, fue un chascarrillo que se me ocurrió ahorita. Pero el desecho pétreo, el desecho pétreo no. Los recursos de desechos fósiles son un recurso energético. Empezamos con la revolución industrial, todo este rollo, y el hombre descubrió otras formas de energía. ¿En dónde? En la luz. Y después descubrió otras formas de energía,
en el átomo estudiado que pudo llegar hasta dentro de la tabla de los elementos de Mendeleev, la tabla elemental de los compuestos que hay en la naturaleza, hasta llegar a los isótopos de radioactivos, o sea, todas las formas atómicas de energía, que por cierto tienen una característica, son inestables, o sea, no tienen una estabilidad atómica y por lo mismo un proceso de uranio se enriquece y se activan sus átomos para evolucionar en otras formas y otras fuentes de energía cada vez mayores, ¿no? Hago todo este choro, que espero no moleste mucho, porque las siguientes etapas de evolución de la energía en nuestro mundo estarán basadas en fuentes atmosféricas, viento, fuentes de diferenciales, de potenciales, de diferenciales hidráulicos, ya tenemos hidroeléctricas, plantas mareomotrices, diferencias de nivel en función de las mareas, generando electricidad a través de dinamos y fuentes eólicas y fuentes solares. O sea, viento, sol. ¿Qué es más abundante en el planeta Tierra? ¿Los desechos fósiles o el viento en la atmósfera? Bueno, pues yo creo que la respuesta es más que evidente. ¿Y qué es consumible? ¿El viento de la atmósfera o los desechos fósiles? Bueno, por supuesto que los segundos, los desechos fósiles. Entonces, si es más abundante el viento, ¿qué es más abundante que el viento? El sol. Los efluvios calóricos que nos llegan del sol. Y entre estos efluvios calóricos que nos llegan del sol, la energía que capturamos del viento y las diferencias, digamos, de presiones hidrostáticas en el mar o digamos, en las caídas energéticas que da el agua generando electricidad, son las siguientes etapas. Generando electricidad y fuerza motriz a través del viento y a través del sol. ¿Esto qué significa? Es una cosa preciosa. Esto significa que la humanidad está pasando de una etapa primaria de utilización de energía a una etapa secundaria de utilización de energía. ¿Desde cuándo la etapa primaria? No se descubre con el chapapote. No, la etapa primaria de la energía se descubre cuando el hombre encuentra el fuego, porque el fuego no es otra cosa más que una combustión. Entonces, combustión, quemando unas varitas, quemando unas ramas, quemando unas hojas secas, una fricción, un proceso energizante, viene el fuego, viene el chapopote. Y en esas dos etapas, una muy lejana, ahí por finales del Cuaternario, el hombre empieza a ver en el fuego un primer aliado energizante que le da un sentido diferente a su vida. Después viene el chapopotl, y con el chapopotl viene la primera aplicación de la máquina de combustión interna y con el vapor, con el carbón, la generación de vapor, lo que trae también las máquinas de combustión interna y las máquinas de vapor. Primera etapa de la humanidad. Segunda etapa de la humanidad. Esto que les acabo de decir, energías limpias, porque no generan con la combustión ninguna mezcla de algún elemento tóxico, como es el dióxido de carbono y el metano, y toda una serie de elementos contaminantes en las que se descomponen los carbones en el momento en que producen energía. Hay una mutación en su proceso atómico.
Pero ahora que estamos pasando a una siguiente etapa de la humanidad, hay países que están encabezando esa vía hacia una segunda etapa de la humanidad en función de la utilización de la energía. Quienes desarrollaron los paneles solares, quienes pudieron capturar a través de ciertas formas de silicio, que se pudiera captar la energía del sol y traducirla en una conducción eléctrica o a nivel eólico, estos ventiladores que presentados ante un frente de viento generan a través de un dinamo energías que son eléctricas y que son tanto el sol como la energía eólica. Son limpias, eficientes, baratas y constantes. Entonces, con esos 4 elementos, en este momento el hombre tiene que dejar de hacer planes de lo que fue y empezar a adoptar a lo siguiente hacia lo que es y será. Termina una etapa y con esto se cierra una carpeta en la que el mundo pasó de la primera etapa del desarrollo del hombre, que es la etapa hasta el final de la utilización de desechos fósiles. Entiéndase, se acabó la era del petróleo. Chiuso, finito, fermato, ferme. Se acabó. Ahora, México está haciendo planes en este gobierno, no México, México es mucho más grande que este gobierno. Este gobierno está haciendo planes para quedarse en la primera etapa. Yo puedo entender que la transición no se ha dado, pero ¿cuánto conviene invertir para el final de la transición, del final de la era del petróleo, y empezar a pensar en el presente y en el futuro? Todo esto que les digo tiene un fundamento. Desde que llegó este presidente de la República, el señor López, el país, el gobierno confunde a los factores que del mundo pueden ver en México un potencial para entrar en el negocio de la movilidad en todas sus formas a través de maneras que pertenecen a la siguiente etapa de la humanidad. No a la anterior, que también hay interés, pero mientras que el interés por la anterior etapa es exiguo y se va extinguiendo como una velita, empieza a haber un entusiasmo, un ímpetu, una excitación por estas energías, por el litio, que es un elemento que es buen conductor de electricidad y que no solamente eso, sino que la almacena y de ahí salen las pilas que mueven y empezarán cada vez más a mover al mundo. En México se han presentado muchos proyectos de miles de millones de dólares. En la última fase de la administración del presidente Peña Nieto, que no lo estoy defendiendo, pero la reforma energética tenía su idea. Lo que buscaba era abrazar con entusiasmo a la inversión que le diera a México una alternativa para en el futuro, en el futuro inmediato y de largo plazo, empezar a tener fuentes de energía baratas, limpias, viables, Ahora me voy a la coyuntura de hoy. Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Senadores, y Xóchitl Gálvez, esta mujer que nos tiene bien plantados, es legisladora del PAN, apremian a empresas y a productores privados, fíjense el lenguaje político, a buscar entendimientos
para salvar la situación que se generó con la presentación de amparos para garantizar esquemas de autoabasto de energía eléctrica. O sea, lo que nos está diciendo Ricardo Monreal y Xóchitl es, puta, los productores privados de energías de la segunda generación, de la segunda etapa de la humanidad, en México tienen broncas, porque entraron bajo condiciones de estímulo a invertir en la producción de energías limpias y llegó este señor López, Andrés López, y resulta que echó todo para atrás, que porque son contratos leoninos, que porque lo primero es salvar a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad. Petróleos Mexicanos es una empresa técnicamente quebrada. Eso no es grave. Prácticamente quebrada. Eso está más grave. Quebrada. Eso está tremendamente grave. Ahora, la última fase. ¿Está quebrada? Sí. Nada más que tiene dos problemas. Una, que está quebrada, y otra, que no ha sido reconocida su quiebra. Pemex, si me la pones, me la regalas, te la regreso. No sirve para nada. Es más, asumes al recibir el regalo de Te Regalo Pemex, asumes pasivos multimillonarios que no se pagarían aunque volviéramos a descubrir el petróleo y nos retroecháramos para atrás 150 años. No hay manera. Y López Obrador le opuso a estas fuentes de cogeneración piedras en el camino para que no fueran viables. ¿Cómo cuáles? Yo tengo aquí una fuente de generación de energía. Invertí $100 millones aquí. Y estoy generando energía del sol. ¿Qué tengo que usar? La red nacional, la red de distribución de la luz en el país para que mi fuente energética tenga un conducto en donde pueda llegar desde donde la produzco hasta el arbolito. ¿De dónde me cuelgo? De la Red Nacional de Distribución de Luz. ¿De quién es? De la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cuáles eran las condiciones? Eran, yo produzco, me rentas este trayecto para que yo mande mi luz acá. Y una vez que llegue acá, se distribuye, se prende el mugre arbolito y yo te cobro un dinero por haberte suministrado esa luz y le pago una proporción de lo que cobro a la Comisión Federal de Electricidad porque me permitió utilizar sus vías de conducción. El cable que va de aquí a acá. Llega este señor López y se le ocurre con Rocío Nale, que es otro genio, aumentar esa tarifa de la conducción de aquí a acá en 700%, haciendo inviable que esta planta de generación de luz siga haciendo la luz. Porque dice, ¿de qué me sirve salir de acá, llegar acá y dar un producto más caro que el que lo da la Comisión Federal de Electricidad? No me sale la venta porque siempre el tercero, la Comisión Federal de Electricidad, va a ofrecer una energía más barata que como me pusieron las condiciones, pero más contaminante y en términos estrictos más cara, porque me la están haciendo cara a mí, que compré esta planta y que invertí en ella, me lo están haciendo cara artificialmente porque me están cobrando un excedente que no había yo previsto en mi programa de inversión inicial. Y entonces ahora no puedo. Ahora, como el cuate que invirtió en esta planta para llegar acá no podía con el señor López, se amparó y ha empezado a haber una cadena de amparos que han venido como cascada generándole al cuate que hizo esto la razón.
Y al señor López, que encareció la conducción, le está generando un problema, porque cada vez tiene menos argumentos para poder defender a la Comisión Federal de Electricidad o a Petróleos Mexicanos. Nada más que por cuánto tiempo. Bueno, no es lo mismo trabajar en un país en donde me permitieron hacer esta planta con condiciones fijas y firmes a hacer esta planta cambiándome las condiciones, porque al no ser ni una ni la otra, esto no solamente no se me convierte en viable, sino que si quería yo poner otra planta junto, porque con esta me iba a ir bien y con esta me iría 2 veces bien, ahora ya no voy a invertir en esta planta y esta la voy a tratar de vender, de apagar, de amortizar para que no gravite en mis números contables dentro de mi organización, de la empresa que invirtió para esta planta. Entonces, ¿qué quieres, mi vida? ¿Quieres ponerla? A ver, pues ponla, pásale. Es que en la casa Ferriz, a ver, si quieres, enfrente del micrófono. Ahí está, mira. Mira que, no cabe duda. A ver, pero prende, no sé cómo. Ah, sí, prende. Sí. Ahí está. ¿Ya prendió o se apagó? No, es que se apaga, no le entiendo. Ah, es que a lo mejor es intermitente. ¿Es de carbón esta luz o es de energías limpias? No, es de carbón. Este es de carbón. Este es de carbón. Es lo de hoy. Es lo de hoy. Ahí está, mira. Sí, pero con mi dedo. Ah, sí, es que es nada más para que cuando lleguen los niños le apachurren. Sí. Bueno, ahí cada ratito le vamos a estar apachurrando. Gracias, amor. De nada. Bueno, el hecho es que este cuate ya no va a querer invertir en México. Y dice Ricardo Monreal, sería bueno, es un momento, es un tema delicado. Hay que buscar conciliar. Es un momento clave para que no haya confrontación entre grandes empresas, inversionistas en México, y el gobierno en la prestación de un servicio. Hago un llamado para que pueda la CFE y el gobierno buscar entendimientos para evitar confrontación con un sector, hombre, tan importante como es esto de tener luz, ¿verdad? Que después de todo, pues, tener luz es tener luz. Esto lo dice el señor Ricardo Monreal. Ahora, Xochitl. Xochitl es ingeniero en electrónica. Xochitl instaló en el pasado, antes de ser funcionario público, edificios inteligentes. Xochitl le sabe y dice, las empresas hacen bien en pelear esto para mantener bajos costos en la electricidad y ser competitivas, seguir generando empleos. Fíjate la diferencia entre hay que conciliar con el gobierno para que la chingada. Y dice Xochitl, las empresas hacen bien en pelear esto para mantener bajos costos de electricidad y ser competitivas y seguir generando empleos. O sea, sigamos invirtiendo en estas plantas. Dice, está bien que se sigan amparando, dice Xochitl Gálvez, y ojalá y puedan llegar a un consenso. Y si no, sería posible incrementar las tarifas, también lo creo, pero de una manera consensuada y no de una manera unilateral. ¿Qué quiere decir en consenso? Pues que se pongan de acuerdo entre el cuate que invirtió aquí y López. Pero también creo que unilateralmente, como está subiendo la luz o la conducción, pues no va. Pudiéramos a lo mejor encontrar una forma paulatina para que fuera. Ahora, esto pasa en México, pero yo me quiero poner nada más en los pies de una empresa que tiene 100, 200, 1,000 millones de dólares para invertir en una planta en México, que le cambiaron las reglas, que ya dice, pues con este gobierno pues no va a llegar a ningún lado.
¿por qué no agarro mis tiliches y me voy? Y que México siga con su carbón. Y conste que al decir siga con su carbón, no me estoy refiriendo a nadie. O sea, siga con su carbón. Y con su generación de luz de los 70s del siglo pasado. Con sus costos de los 70s del siglo pasado. No es que hay una bronca. Ahora que empieza todo a ser utilizable a través de la luz, decía Elon Musk que aquí en el gobierno del señor López no tienen la más meridiana idea de quién es Elon Musk. Decía Elon Musk, en los próximos 20 años, la capacidad eléctrica del planeta se va a tener más que duplicar. Porque todo va a evolucionar hacia allá. Y México, México no. El gobierno, el régimen de la Cuarta está invirtiendo en una refinería que nunca van a acabar, que pretende refinar 400,000 barriles diarios de petróleo, bajo la idea de que México tiene que ser autosuficiente en gasolinas. Ahora, tú tienes que hacer una relación beneficio-costo. ¿Qué es más viable? ¿Seguir comprando las gasolinas y apostar al futuro o apostar al pasado, hacer una refinería del tamaño de, no te oigo, pretendidamente acabarla, porque quién sabe, y ser y hacer autosuficiente a México dentro de cuando acabe la refinería, que para entonces la mitad de las empresas automotrices del planeta tendrán objetivos de 10 años para que no haya un solo vehículo que se venda que no sea eléctrico. Entonces, me cae que es muy desgastante. Es muy desgastante lidiar con un gobernante pueblerino. Yo sé que el señor López Obrador, pues en su vida ha visto el desarrollo. ¿Qué va a saber él lo que es la 5G? ¿Para qué sirve? ¿Qué va a saber lo que es la porosidad del litio y cómo se encuentra en la naturaleza, si saturado, semisaturado, seco? ¿Qué va a saber el señor López de la aplicabilidad de un proceso que nos puede dejar un nuevo Pemex, nada más con el litio, pero por favor, que no sea del país? Porque entonces vamos a empezar a ver al líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Litio, que se va a convertir en otra persona, como el señor Carlos Romero de Champs. ¿Cómo pa' qué? Y no se puede así. De veras no se puede. Porque estamos dando una pésima señal al mundo, porque la inversión extranjera directa está cayendo, porque la inversión privada mexicana en el sector está cayendo. El sector real está cayendo. Porque el gobierno quiere jugar solo esta partida como si estuviéramos en las épocas del conservadurismo aislacionista que mantuvieron a México en el oscurantismo por muchos años, décadas. En esta falta de permeabilidad para vernos hacia adentro y cerrar las fronteras como si fuéramos un feudo medieval. Y claro, pues llevar un feudo medieval para un líder que se quiere instalar en el poder a perpetuidad, pues es lo mejor, porque ni los veo ni me ven. Haces tu enclave de poder, sacas
el único factor de la sociedad que no es manipulable es el que tiene la capacidad de independientemente producir riqueza. Entonces, para yo controlar al país, ¿qué es lo que debo hacer? Acabar con todo aquello que la produzca, porque no quiero que nadie me rezongue. Y el dinero te da fuerza. Y los grupos de dinero tienen per se una fuerza que el presidente López Obrador quiere terminar con ella. Cuando dicen, no, es que neta, es perverso lo que está haciendo o no tiene idea de lo que está haciendo. No, es perverso. Es perverso y totalmente intencionable hacia el objetivo que él promueve. Cuando le dicen, cuando te dicen a ti que la pandemia nos cayó como anillo al dedo, nos cayó como anillo al dedo para el gobierno del presidente López Obrador. Porque pone a los mexicanos con la mano estirada dependiendo de él. ¿Hasta cuándo? Hasta que se le acabe el ingreso de las contribuciones o de los impuestos, como se decía antes. López Obrador está cavando una tumba para él y para México. Y yo pienso, perdón que hice toda esta explicación, pero pienso que como país debemos evolucionar hacia la siguiente etapa de la humanidad, porque los que nos quedemos rezagados en la primera etapa de la humanidad, a nivel energético, nos vamos a quedar en la retaguardia. Y esto va a implicar pobreza, aislamiento, explotación y seguramente hasta sangre, porque viviremos hambrunas, porque no tendremos una maquinaria eficiente para poder adaptarnos a nuevos tiempos y nuevas circunstancias. Y no a otras reglas del juego, no, a otro juego diferente a lo que jugamos tú y yo en el pasado. Yo soy un hombre viejo, soy un hombre de la tercera edad, pero envejecer no implica edad. Envejecer implica no entender circunstancias presentes cuando se presenten esas circunstancias. Si tú no entiendes la evolución de lo que sucede en tu entorno por edad, es que te quedaste en el pasado, con anécdotas de atrás, que bueno, te sirven como experiencia, pero no como propuesta. Pueden ser un insumo para proponer en función de otras circunstancias, pero no pueden ser el esquema ni la argamasa con lo que hagas una nueva escultura hacia el futuro. Estamos, ya no voy a discutir si es socialista. Estamos ante un régimen que se quedó en el ayer y que en su ignorancia supina no entiende las nuevas circunstancias, ni tiene la menor intención de adaptarse, porque adaptarse a la modernidad sería ceder poder. Y este régimen no se estableció para gobernar un país, para bien gobernar un país. Este régimen se estableció para mantenerse en el poder. Por eso las consultas de la revocación de mandato, por eso el pueblo sabio, que es el que tiene que opinar cuando no tiene opinión porque no tiene por qué tenerla. Un gobierno como el gobierno de los Estados Unidos está dejando a un gobierno llevado por un presidente que se rodeó de personas que le decían que sí. Y Biden lo que está haciendo es empezar a proponer un gobierno con gente que sabe y que entiende lo que le debe
decir a su presidente, Biden. Hoy vi un meme en donde sale un elote con chile, ¿cómo se llama? Mayonesa, chilito, quesito, o sea, ¿bien? Y dice, y abajo sale Tatiana Cloutier y dice, ay, como lo ven, este elote está mejor preparado. Está mejor preparado que Tatiana. Hijo de la chica. Pues, ¿qué experiencia puede tener una señora como Tatiana? Digo, pero no estoy denostando a la mujer, estoy denostando a la posición en función de la mujer que está asumiendo el poder en una secretaría tan clave como es la de Economía. Cuando a Tatiana le hablen de sofomes, pues ya valió gorro, ¿no? Y cuando le hablen de mercados de futuros, pues ya se la llevó o de políticas monetarias estabilizadoras, pues ya nos llevó la manga, ¿no? O a lo mejor pensará que el Producto Interno Bruto es porque es tonto. Y así. Pero lo bueno es que por arriba de Tatiana, para decidir de economía, pues está el presidente, ¿no? Y el presidente pues lo sabe todo. Pues nada más se tardó 14 años en estudiar ciencias políticas. Y de ahí hasta el día de hoy, que yo sepa, pues no ha tomado un libro en sus manos ni por error. Pero ha estado en campaña, tomando pozos y haciendo resistencia cuando pierde, y proselitismo y división. Entonces, yo sí cada vez oigo más gente que habla conmigo y que me dice que esto no puede ser. Pero nadie está dispuesto a hacer que no sea. Échale, hombre, tú síguele. Esto no puede ser. Órale. ¿Cuántos somos? No somos match, pero somos muchos. Órale. ¿Vamos a seguir con esta dinámica de regresión? Yo pienso que estamos cavando nuestra tumba si no hacemos nada. Hay otras noticias. Interjet no pagó quincenas que se adeudaban a los empleados y pues están ganando tiempo, ¿no? La crisis de las empresas en México es cada vez mayor. El tema del COVID está en repunte abierto, una ola encima de la ola, y luego sale el señor López-Gatell para decir que pues, en términos estrictos pues, la vacuna no es tan necesaria, ¿no? Porque no acaba solucionando el problema. Cuando tienes gente tan así, ya no voy a calificar porque luego vienen cosas, ¿no? Pero cuando tienes gente tan así, no hay nada que hacer. Frena. Me estaban diciendo hoy, gracias por preguntar, me estaban diciendo que qué pasaba con Frena. Frena está viva. Frena está viva y preparándose para otra vez un gran golpe, digamos, social, no de Estado, social. ¿En qué medida está viva Frena? En la medida que está creciendo la presión para que las condiciones sociales obliguen a organizaciones ciudadanas
a presentar un frente común cuyo objetivo sea el que este régimen deje de ser como es o deje de ser. Punto. Y otro párrafo. Vienen más presiones sociales. Les quiero dar un avance. Viene un movimiento de la sociedad inspirado, para no meterme en la Iglesia Católica. Van a ser mañana. Se va a llamar Viva Cristo Rey. Suena como Plutarco Elías Calles, ¿no? La época cristera. No sé cómo suene, pero lo que sí puedo decir es que tendrá una dinámica tremenda. Es ciudadano, es nacional, es fuerte y tiene todo el proceso encajado en un país eminentemente católico. ¿Bajo qué bandera? Una bandera de unidad. Desde mi punto de vista, el nacimiento de Viva Cristo Rey es un movimiento que en su propio nombre podría pensarse que segregaría a grupos que no sean afines a Cristo como movimiento social. Esa parte dentro de la comunicación no me encantaba, pero lo que sí me fascina es que toma el ADN de México y le da un sentido de inquietud social. Mañana nace, ahí por la tarde. Y veremos qué pasa, porque después nacerá otro grupo, yo se los iré dando a conocer, y nacerán grupos, bajo una premisa general que les quiero proponer, que yo la tengo en mi mente y en mi corazón y se las quiero compartir. ¿Qué pienso de estos movimientos sociales? Bueno, que los respeto, que les deseo bienaventuranza, que salgan adelante y que consideran al que fueron formados. Si el objetivo es la unidad de los mexicanos, enhorabuena, bienvenido sea. Si el objetivo es el que termine este régimen de pacotilla, pues entonces que sea. Si el objetivo es que entre la unificación y la finalidad de un régimen que concluya que está carcomiendo a México, evitaremos un cisma de mayores proporciones, una depauperización de México, una confrontación mayor en el país. Bajo una premisa, nadie, ni los que me están en este momento criticando, ni los que están conmigo, ni nadie puede decir que una batalla a favor de que yo, quienes me critican y quienes están conmigo, vivamos con un mayor bienestar, nadie puede estar en contra. Ahora, yo lo que les digo, a los que están conmigo, pues ya saben. A los que no están conmigo y están con esta idea de López Obrador y toda esta cosa, hay dos tipos. Unos que verdaderamente están y otros que les pagan para aparentar que están, porque de ahí viven. Bueno, los segundos pues no tienen ningún sentido. Los primeros, los que verdaderamente apoyan a Andrés Manuel López Obrador. ¿Hasta cuándo va a venir ese apoyo? Hasta que se den cuenta de que están siendo cocinados en un caldo que pasa de tibio al hervor. ¿Se van a quedar como la rana o van a evolucionar? Yo sé
que hay muchos mexicanos que no tienen la educación, la información y la visión de en lo que estamos metidos. Algún día van a entender que estamos metidos en un gravísimo problema. Ahora, en lo que esto es, vamos, de aquí, estamos en diciembre, 8, de aquí a marzo, vamos a empezar a ver desempleo masivo, falta de ingreso. Fíjate, hay gente que no va a perder su chamba, pero le van a decir, fíjate que ahora tu chamba la va a hacer desde tu casa, en pantuflas, y esto te va a implicar un menor esfuerzo, por lo que yo te voy a pagar menos porque ya no vas a tener que desplazarte para llegar a tu lugar de trabajo. Ahora, la oferta es que te quedes con el trabajo, pero la condición es que te quedes con un trabajo menor en remuneración. ¿Quién, díganme quién, le gusta dar pasos hacia atrás? Habrá muchas familias que tendrán que dar pasos hacia atrás. Y cuando esto impacte en sus bolsillos, habrá dos reacciones. Esto se los doy a las siguientes semanas. Una de venganza. Ya no quiero ver quién me la hizo, sino quién me la va a pagar. Y dos, una tremenda frustración que nos debe irremediablemente de llevar hacia una confrontación. Entonces, yo se los pongo todo en una charola para que ustedes lo vean. ¿Quieren verlo? Ahí está. Vienen momentos muy oscuros de México. Vienen momentos muy oscuros para el mundo y muy oscuros para México. Habrá muchos muertos. O a lo mejor habremos muchos muertos. Estamos en medio de una guerra que tenemos que luchar con un elemento que es 100,000 veces más pequeño que una bacteria, que no lo podemos ver, pero que sus efectos nos impactan. Cada vez más hay gente alrededor de uno que ya tiene una contaminación por el coronavirus. Viene la vacuna. Hoy Donald Trump estaba diciendo, primero va a Estados Unidos y después veremos. Y Alemania dirá lo mismo si el descubrimiento es alemán. E Inglaterra dirá lo mismo, por supuesto, y China también. Y Rusia, bueno, ni qué te digo. Y en lo que ellos proponen soluciones que tienen en la mano, nosotros no podemos siquiera conseguir las cadenas de frío para distribuir las vacunas que vamos a recibir de segunda generación. Les pido a todos ustedes que no mengüen, que no desmayen en su ímpetu por buscar no una venganza a este régimen, no. Los pobres no saben ni lo que hacen. Lo que necesitamos es terminar con este régimen que no sabe lo que hace y empezar a generar esperanzas reales ante un México que el día de mañana podamos decir que tuvo la capacidad para reaccionar ante uno de los momentos, tal vez, el más oscuro de la historia para nosotros. Espero que se entienda el mensaje. Espero que tú estés consciente de lo que tenemos que hacer. Pregunta seria, dice Alfredo González. ¿Cuándo estará
¿Cuánto estará gastando el gobierno federal en pagarle a esta gran bola de chimpanchairos? Son muchos. Está gastándose un dinero muy grande. Sergio Morales, qué manera de tener el hocico desocupado. ¿Qué no estás haciendo nada? Sergio. Lupita Ortega, gracias. ¿Cuánta vulgaridad expresan los seguidores de López? Te voy a dar un dato histórico. Mario Alberto Albores Pavón. Las decadencias de las sociedades en la historia van de la mano de la vulgaridad. Analiza los grandes cismas de las civilizaciones humanas. Todos los cismas de la historia van acompañados de ello. Dice Labus Ser, dice, ya desde hace tiempo se viene viendo, Pedro. Hoy que salí a la calle me di cuenta que cada día que pasa veo más gente que la está pasando muy mal. Gente que pide porque no tiene trabajo y no tiene que comer. Es lamentable la jodidez que se está dejando ver cada vez más en el país. Es una guerra mundial, dice Cera Santoyo. Es una guerra mundial. Eso es otra cosa. Salvador Vargas. Las personas que escriben denostaciones son personas que no tienen educación ni preparación porque están acostumbradas a vivir de dádivas. Están acostumbradas a no vivir. Más bien están acostumbradas a sobrevivir. No hay más ciego, dice Katia María Mazo, que el que no quiere ver. Si no entienden y se unen, llorarán lágrimas de sangre. La respuesta de todo al tiempo. Al tiempo. Exijamos, fuera Gatell. El problema es más agudo que Gatell. Es quien le cree a Gatell. Habla Gatell y al presidente se le cae la baba, como si estuviera descubriendo la cultura. Porque alguien le dijo que Gatell era un científico. Si lo hubiera Fossi, Anthony Fossi, no le encargaban ni que le cuidara el coche. Eres un manipulador, Ferriz. Edgar Sánchez. No, soy un comunicador, Edgar. Manipulador es tu jefe, admirable, superior. Yo soy un comunicador, porque te doy datos. López Obrador no te da ninguno. Y no te das cuenta, me estás llamando a mí manipulador cuando tú estás siendo víctima de una manipulación mayor. Es como quien señala, mira, fulano, qué feo. Y no se ha visto al espejo para que vea lo horripilante de su faz. Bueno, así andamos, queridos amigos. Yo les agradezco muchísimo el favor de su atención y espero contar con ella el día de mañana para que platiquemos. En estas épocas, ya hasta ahora, tradicionalmente en el año va menguando la información, empieza a decaer. No solamente empieza a decaer la información, también empieza a decaer el público. Cada vez hay menos gente interesada y se ponen en modo posada. Claro, ahorita no va a haber posadas, pero se ponen en modo vuelo y se desconectan. Está bien, así es. Conozco este medio hace muchos años, casi 50. Y de todas maneras les espero porque pienso que este fin de año, así como no habrá noticias cotidianas, habrá noticias extraordinarias que iremos narrando y que aquí estaremos al pie del cañón.
decía mi madre, para otras cosas ya habrá tiempo. Por ejemplo, con la muerte. Ahí te queda todo el tiempo del mundo y de otros mundos y más. Que tengan ustedes buenas noches. Pásenla. Esperamos descansar de tanta desgracia, dice Marisol. Nos declinaremos por, nos declinaremos por Morena. 100 veces mejor Peña Nieto. Mira, Peña Nieto era un ignorante, pero se movía en un sistema que funcionaba medianamente. Si hubiéramos movido a México en un sistema que hubiera funcionado mejor, pues no estaría México como está. No habría favelas, no habría pobreza, no habría barriadas, no habría tanta ignorancia, habría buen sistema educativo, en fin. No, el sistema priista funcionó mediocremente. Después llegó el PAN y no cambió nada. Después llegó este cuate, bueno, llegó el PRI otra vez, se ratificó esta idea de la corrupción del aparentar, ¿no? Después llegó este hombre, y si pones un chivo en una cristalería con piezas de yadró, no resulta tan dañino como este hombre en Palacio Nacional. En los altos hay cada vez más gente pidiendo. No, pero al rato, este es lo grave. Al rato no va a estar esta gente pidiendo. Al rato va a estar exigiendo. Eso es lo que no nos hemos dado cuenta. Al rato no va a estirarte la mano para que le des un pan. Al rato va a arrebatarte el pan que tengas en la mano. ¿Sí se entiende? ¿A dónde vamos? Y lo siento por nuestros hijos, que les tocó vivir un mundo raro en México. Es por eso que me siento obligado a reaccionar y hacerlos reaccionar. Estamos unidos mexicanos. Quisiera que todos, al unísono, lo pudiéramos gritar. Estamos unidos mexicanos. Qué fácil y qué complicado. Hasta mañana.